Buenos días a todos. Gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Es para nosotros un gran gusto y un gran honor tener de nuevo con nosotros a Santiago Lovera de Rosa Villallén. Pues hablando fuera de cámaras y con Santiago, creemos que estamos en la misma página. eh, de que la educación es algo fundamental para nuestra industria. Y solo como dato, la colaboración que tuvimos el año pasado con Santiago, el video que hicimos fue uno de los más vistos y los más solicitados. Así que hoy vamos a tener otra vez la participación, puntos críticos de control para la mejora del desempeño inicial. Así que, Santiago, el tiempo es tuyo. Creo que tu micrófono está ahí Hola afuera, pero ya Rodolfo, estamos. Así que perfecto. adelante. Gracias. Muchas gracias Rodolfo. Bueno, como dijo Rodolfo, es un gusto estar hoy aquí. En nombre de Aviagen, los saludo y bueno, le agradezco a Pultri School la oportunidad de venir a compartir un poco de nuestros conocimientos y experiencias. Hoy vamos a charlar acerca de los puntos críticos de control para mejorar el desempeño inicial. Todos ya sabemos que necesitamos tener un buen comienzo para que haya un buen resultado final, pero ¿qué puntos críticos, o sea, cuáles son los puntos que sí o sí tenemos que alinear para llegar a ese éxito inicial? Yo creo que el éxito depende de que en primer lugar se cuente con un ambiente adecuado, que esto es un galpón que cumpla los requisitos mínimos para brindar confort a las aves y un lugar sano, o sea, libre de patógenos que puedan enfermar nuestras aves. En segundo lugar, en la calidad de insumos con los que contamos, o sea, cómo está la calidad de mi pollito bebé, la calidad de mi alimento, la calidad de mi agua, la calidad de la luz, la calidad de la cama, todos esos recursos que hacen a la crianza. Entonces, en cada uno de estos puntos hay lugares o sea, puntos críticos de control que si los mejoramos se traducen directamente en bienestar para los animales. Y en tercer lugar, los recursos humanos. Entonces, los tres puntos críticos más importantes son el ambiente adecuado, la calidad de los insumos y los recursos humanos. El número uno es el ambiente. ¿Por qué comenzamos con el ambiente? O sea, porque el galpón con el que contemos para criar a las aves, no podemos, o sea, podemos realizarles algunas mejoras en el momento o previo a la llegada, pero en realidad tener un buen galpón lleva a veces tiempo porque son cuestiones estructurales que nos demandan una proyección, nos demandan. Hola, me parece que salió. Ahí está. Sí, listo, ahí Perfecto. estamos. Bueno, como le decía, el ambiente, o sea, el ambiente lo conforma el galpón y la infraestructura del galpón. Y aparte los equipamientos. Y armar un galpón no es de un día para otro. Entonces, tenemos que saber el estado de situación de la integración y saber cuántos galpones tenemos en o sea, en cada nivel de tecnificación para para saber si estamos cubriendo o no las necesidades básicas de las aves. Y en segundo lugar, es que esté sano y bioseguro, que eso depende de la higiene, o sea, de la limpieza que le demos y al manejo que le demos a la cama y a las instalaciones entre cada vacío sanitario, ¿está? Y también a la distancia que tenga a la bioseguridad que manejemos en la granja respecto a otras integraciones, a otros galpones
y el día a día de cómo hagamos el manejo de las aves muertas, el manejo del alimento o de la cama que ingresa a esa granja. O sea, depende, mantener un estado de bioseguridad de la granja depende de la infraestructura y de la operatividad, de lo operacional del día a día. Respecto, yo marqué en amarillo lo que creo que es más relevante de lograr un ambiente adecuado. Es que mantenga el confort y que comience la crianza con poco amoníaco y con poca humedad las camas, porque son los principales problemas que vemos que quedan mal realizados luego de que se cerró un ciclo o se realizó el trabajo entre ciclos y se comienza el otro. El galpón debe trabajar para las aves, o sea, el galpón y la gente que manejan ese galpón deben trabajar para que los animales estén en confort. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos los 21 días de incubación y los primeros 10 días, que es cuando recién las aves adquieren su termorregulación, nos da más o menos el 50% de la vida de un lote que se faena con 41 días. Si sumamos, por ejemplo, 41 días de crianza más 21 son 62 días que me lleva a mí desde que ese huevo se puso en la planta de incubación hasta que se faenó. Y si contamos los 21 días más los 10 de crianza iniciales, porque nosotros estamos manejando mediante máquinas la temperatura en la planta de incubación, la ventilación, la temperatura, la humedad y los primeros 10 días en granja. Entonces, es importantísimo que el trabajo de las personas y de las máquinas en esta etapa sean acordes para mantener el confort de los animales. Ya sabemos que hay un montón de problemas que vienen de un mal manejo de la temperatura en la planta de incubación. ¿Tá? Y también pasa en los primeros 10 días. Entonces, ahora vamos a ir desglosando pequeños puntos críticos para controlar. Otro tema del ambiente, que hoy les hablaba yo, de cuando van a realizar una inversión o cuando están por realizar una granja nueva o cuando están por adecuar una granja antigua, siempre piénsenlo a la construcción o al armado de las granjas, de los galpones, de este modo, como una pirámide en la cual lo más importante es la base y es el aislamiento. ¿Por qué es el aislamiento? Porque es lo que nos permite a nosotros separar a las aves que no pueden regular su temperatura del medio exterior. ¿Tá? Eso para las primeras etapas nos permiten que el calor que generemos dentro del galpón se quede dentro del galpón y caliente la cama y a los pollitos y que no se nos vaya. Y cuando el pollo es adulto, nos permite que la refrigeración que metamos con un panel evaporativo se quede dentro del galpón y nos aísle de afuera. Y aparte, que si tenemos 42 grados afuera y nosotros necesitamos que los pollos estén a 20 grados dentro del galpón, ese aislamiento nos permite que no ingrese ese calor de afuera. En segundo lugar, la hermeticidad, que es el cerramiento del galpón. La hermeticidad permite que la ventilación funcione de un modo correcto. Si no tenemos buena hermeticidad, no sirve invertir en extractores en mover viento porque vamos a estar gastando innecesariamente porque lo primero que debemos hacer es cerrar bien. Al igual que no sirve tener mucha calefacción si tenemos un mal aislamiento. Preferentemente, primero aislar lo suficiente del galpón y luego invertir en calefacción. Si no, el calor generado se va a ir para afuera del galpón. Y por último, la ventilación. Entonces, siempre que ustedes armen un galpón nuevo, acondicionen un galpón o preparen hasta preparen el área de crianza, háganlo en este orden. Primero aislamiento, después hermeticidad, después calefacción y después ventilación. Acá hay ejemplos prácticos de a qué me refiero con aislamiento. Por ejemplo, esto es un galpón semiautomático que tiene cortinas y ya el uso de la doble cortina, fíjense cómo me genera un aislamiento. Cuando nosotros colocamos una cortina doble, fíjense que el zócalo en esta imagen con esta cámara térmica nos está indicando la cámara que el zócalo está a unos 21 o 22 grados y en los casos que nosotros utilizamos una, una doble cortina,
se eleva la temperatura y fíjense cómo se puede separar el lugar se puede utilizar el aire que queda atrapado entre las dos cortinas para aislar. Por eso es muy importante, aunque no tengamos la tecnología de paredes sólidas o paneles sándwich, utilizar cortinas dobles con cámara de aire y eso va a permitir un buen aislamiento. Lo mismo aplica para otro tipo de galpones más automatizados, pero que pueden contar con panel sándwich, pero que fíjense que de todas formas nos quedan áreas de piso más fría. Y cuando estamos charlando de lo que es alojamiento inicial, nosotros debemos concentrar la temperatura a los 30 grados en el área de cría y debemos concentrar a las aves para que tengan mejor arranque a una densidad de 45 aves por metro cuadrado. Entonces, delimitando el área de crianza a la zona más caliente, que como muestra en la imagen termográfica, mejora lo que es el comportamiento inicial de las aves y asegura mayor uniformidad temprana. Por eso, aunque tengamos galpones automatizados, con toda la tecnología, que sean de panel sándwich, etcétera, es importante que delimitemos el área de crianza a 45 aves por metro cuadrado para que tengan más cerca la comida, el agua y estén en la zona de más calor. Otros ejemplos de cómo separar con doble cortina de los laterales, ¿está? Generando pasillos para evitar las zonas más frías del galpón. Y también en los casos que no se cuente con inlets, podemos precalentar una antecámara, como en este caso, de unos 5 metros de largo por el ancho del galpón, donde colocamos estufas calientes a estufas para que calienten el aire y utilizamos la ventilación de tipo túnel, o la ventilación en realidad sería de tipo túnel, pero utilizaríamos solo uno o dos extractores porque haríamos ventilación mínima y hacemos un movimiento del aire dentro del galpón, pero ese aire que ingresa va a estar precalentado previamente. Entonces no vamos a tener un problema de comportamiento en las aves. Ejemplos de la diferencia que nos da el uso de una doble cortina y nos aísla del exterior. ¿Está? Bueno, estas se repitieron. Bueno, ¿por qué insistimos tanto en el calentamiento? No es el calentamiento de del aire lo que va a necesitar el pollito bebé, es el calentamiento de la cama. Por eso un punto crítico a controlar es ir a chequear si la cama está siendo precalentada. Nosotros necesitamos que la cama se caliente en la superficie y en el piso del galpón. O sea que el tiempo que ustedes tienen que tener prendidas las estufas es el que sea necesario para que el piso del galpón logre esos 28 grados. La cama no debería tener más de 13 o 15 centímetros de alto, porque si no es muy difícil de calentar el piso. Y las estufas se deben prender el tiempo que sea necesario para lograr esas temperaturas. 28 o 29 en el piso y 30 o 31 grados en la superficie de la cama. Las patitas de los pollitos son como un radiador y si las camas están frías, se van a disipar. Un ejemplo o sea, lo que vemos muy seguido es que las camas se calientan en superficie y no en profundidad, y en la noche se enfrían. Y eso hace que los animales, los primeros 2 o 3 días, se queden estáticos durante la noche porque la cama se enfrió y entonces no van a comer y no van a tomar agua. Ejemplos, cuando sacamos pollitos de zonas frías del galpón, los buches están muy poco llenos. Y cuando los tomamos de las zonas más calientes, los buches están llenos, blandos y redondos. Lo que tenemos que hacer es calentar toda el área delimitada por las cortinas o los corrales, precalentarla entera el tiempo que sea necesario y para lograr 28 en el piso y 30 en la superficie. Como muestra esta imagen, que es de la Universidad de Georgia, toda el área donde están las aves tiene adecuada temperatura. Ahora, antes de precalentar, tenemos que ver qué vamos a hacer con esa cama cuando finalice un lote, tenemos que ver qué vamos a hacer con esa cama. Entonces, otro punto crítico de control es que aseguremos un ambiente sano. La cama es donde pasan las 24 horas del día los pollos. Y lo que no hagamos en el periodo de descanso se va a arrastrar al lote siguiente. Por eso es tan importante que se
quite la capa superficial de la cama o el cascarón que quedó del lote anterior, que se quemen las plumas, porque pueden pasar enfermedades de un lote a otro, que se realice, en los casos que no se puede sacar el cascarón superficial, que se realice un buen triturado de la cama, que se realicen hileras para fermentar la cama, o que se enlone el galpón, como está en esta imagen de aquí, para realizar algún tipo de fermentación, algún tipo de tratamiento. Es importante que se controlen los vectores, como son los alfitobius, y las plagas, como son moscas y roedores, y que se realice una limpieza seca o húmeda, o las dos. Y por último, una desinfección, que se realice la limpieza de las líneas de alimento y de las líneas de agua, y que se deje al menos 7 a 10 días fermentar esa cama previo a la preparación del siguiente lote. Un punto súper importante que ya vamos a ver es que se desparrame y ventile al menos 3 veces la cama previo al arribo del siguiente lote. ¿Cómo tiene que quedar la cama luego de que realizamos este proceso? 10 a 13 centímetros de cama, que esté seca, que esté suelta, que tenga capacidad de retener y de liberar humedad, y que tenga bajas concentraciones de amoníaco. Nosotros hicimos un buen manejo de la cama entre lotes si está con estas condiciones. Ahora, para que la cama dure más tiempo es clave retirar el cascarón superficial, porque aunque se triture, generalmente los métodos de trituración no están siendo buenos, salvo algunos que voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero generalmente los métodos de trituración de cascarón no están siendo buenos. Entonces, si se puede optar por tipo de máquinas este tipo de máquinas que lo que hacen es sacar el cascarón superficial, sería ideal, ya que la cama queda suelta y aparte vamos disminuyendo la altura de la cama, porque ese es otro tema. Por ejemplo, a medida que aumenta el tamaño de la cama, tenemos mayor predisposición a las enfermedades, como por ejemplo dermatosis por Clostridium, porque aumenta la cantidad de clostridios cuando las camas son muy altas. Entonces, con este método, aparte de sacar el cascarón superficial, sacamos también un poco de cama y siempre mantenemos más o menos unos 13 centímetros la cama, 13 a 15 centímetros. Como le decía hoy, si no tenemos tiempo para sacar el cascarón superficial y lo tenemos que triturar, asegúrense de que ese triturado sea bueno. Ejemplo de máquinas para triturar la cama y que la cama quede en buenas condiciones. Esto es un workshop que hizo la gente de una empresa argentina junto con sus integrados y junto con la gente, con la empresa que desarrolla las máquinas. Se unió la empresa integradora con una empresa que realiza máquinas y buscaron la mejor máquina y le van haciendo ajustes para poder realizar un buen triturado y luego de ese triturado realizar un buen andanado, o sea, un apilado de la cama. Fíjense cómo queda la cama en la zona que se pasó el triturador y en la zona que no se había pasado el triturador de cama. Luego se puede utilizar este tipo de máquinas que lo que generan llegan al piso del galpón, liberan el piso y van haciendo un talud o una hilera, que es la hilera donde se va a fermentar. Preferentemente, sería ideal primero pasar la máquina, limpiar el piso, o sea, hacer la calle, como decimos nosotros, para asegurar que esa cama que estuvo bien abajo salga a la superficie y luego, sobre esa calle que se había realizado, tirar cama para que se haga la pila. De ese modo, no dejamos ningún área del galpón sin compostar. Es importante que se retiren la cama de los zócalos también, porque lo que, lo que no esté en la pila va a estar sin fermentar. Entonces, nos tenemos que asegurar que toda la cama que haya en el galpón quede dentro de esas pilas o de esas hileras, ¿está? Y así debería quedar el área
de calle sin cama. Ejemplos de cómo debería realizarse una adecuada hilera. Importante que la altura sea de más de 1 metro, en realidad entre 1 metro, 1,20 m para lograr una buena temperatura de 60 grados o más. Generalmente llegan a 60, 65 durante unos 7 días. Ejemplo de cómo se pueden monitorear las temperaturas. Este es un trabajo que hizo la gente del INTA en Argentina. A mi gusto esa pila es demasiado alta y tiene cascarón. Lo ideal sería retirar el cascarón y hacer la pila. Esto ya es un trabajo bastante viejo, pero les quería mostrar cómo las temperaturas logradas dentro de la pila, en la profundidad, son de arriba de los 55 grados y hasta los 65 grados, cuando en la superficie siempre quedan en torno a los 40 grados y en el ambiente, obviamente, están por debajo, porque esto va a depender más del ambiente, ¿no? Del exterior. Si se puede, a veces cuando se cuenta con más días, lo que se hace es se vuelve a mezclar la pila para asegurar que la cama que quedó en la superficie, que no llegó a la temperatura de 60 grados, pueda llegar a esa temperatura. Y en otros casos, lo que hacen es cuando terminan la fermentación, le tiran cal viva en la superficie y en el piso. No hay que tirar nunca cal viva antes porque interfiere o sea, seca la cama y si no hay humedad, no hay buena actividad microbiana para que se realice la fermentación. Por eso se puede utilizar al final de la fermentación en la superficie y en el piso que quedó limpio. Un punto crítico que, como les decía hoy, que para mí es clave y va a hacer la diferencia, es que después de fermentar, cuando desparramen, remuevan y ventilen, o sea, se prenden los extractores que sean necesarios. Hay una aplicación de la Universidad de Georgia que nos dice, de acuerdo a la cantidad de cama, a la cantidad de aves y a la edad de esa cama, la cantidad de ciclos, la cantidad de extractores que tenemos que tener encendidos para poder ventilar bien la cama. Pero aspectos prácticos, hay que removerla y ventilarla con todos los extractores posibles durante una vez por día, durante 3 o 4 días previo al arribo, chequeando que vayan bajando la humedad y las concentraciones de amoníaco. Entonces, esto es una de las cuestiones del punto crítico que yo veo más importante, porque mucha gente está haciendo bien la fermentación, pero no está haciendo este paso y corremos el riesgo de cuando ingresa pollito a la granja, continúe fermentando la cama y cuando se utilizan estufas, se empieza a secar la cama, empieza a subir el amoníaco y la ventilación mínima, si no es suficiente, nos trae problemas de altos ppm de amoníaco la primera semana y ahí el problema que hay es baja de consumo inicial. Entonces, fíjense, este es un ejemplo con una tira que mide amoníaco, que se logró bueno, llegar a 10 ppm, que sería lo ideal, menos de 10 ppm para iniciar el ciclo. Otro punto crítico de control es de los alfitobius. Siempre hay alfitobius en todas las granjas, en toda Latinoamérica, y es un vector de enfermedades. Hay que cortar su ciclo, no hay que tirar por tirar productos. Hay que saber cómo es su ciclo de vida. En un galpón va a haber siempre animales que estén en estadio de huevo, de larva, de pupa o de adulto. Hay que saber los productos de los que usamos para qué son, si son para adultos o si son para larvas, y en qué momento lo vamos a utilizar. Como sugerencia, siempre es bueno realizar un control apenas sale el lote. Por ejemplo, se faenó el lote hoy, al otro día a la mañana se saca el cascarón superficial y ya con cama caliente se tira cipermetrina o el producto que utilicen, y luego cuando se desparrama la pila y previo al arribo, se tira otro con poder residual, algún otro producto con poder residual. En ese caso, ahí cortamos el ciclo a los 15 días. Siempre, siempre ir antes de la recepción. Es importante que ustedes se acerquen al galpón previo a recibir, porque si no, si vamos el día de la recepción, por ejemplo, acá fuimos antes de la recepción, pero era 2 horas antes de la recepción y encontramos con que no era una buena recepción. Entonces, yo ya sé que en este galpón es muy difícil que lleguen
a tasas de 4,5 4,8 veces el peso inicial. Pues encontramos mal manejo de la cama en el periodo de descanso, poco papel, la iluminación que no era la ideal, faltaban bebederos suplementarios. Entonces, siempre vayan antes de la recepción, pero varios días antes de la recepción. O organícense un equipo de supervisión para el periodo de descanso y un equipo de supervisión para la primera semana. Porque es muy importante que se prepare adecuadamente el área de cría enfocado en consumo inicial. Nos tenemos que enfocar en que los animales encuentren el agua y la comida y coman rápido, porque ¿de qué depende el peso de 7 días? De que encuentren rápido el agua y la comida. Entonces, que los equipos estén cerca, en 1 metro cuadrado deben tener comida, agua y alta iluminación, y tienen que tener confort con la cama caliente y buena calidad de aire. Entonces, la idea es que reciban de 45 aves por metro cuadrado hasta 55. En los galpones que son más automatizados se puede bajar. A medida que ustedes bajen densidad y trabajen como en galpones como con recepciones más grandes, dependen siempre de que la calidad del bebé sea óptima, que tengan muy buen manejo del ambiente, porque si no es más fácil de cometer errores en lo que es consumo inicial. 32 grados en el ambiente, 30 en la superficie de cama, 28 en el piso del galpón, en el piso de tierra o de cemento, que el agua esté fresca, que tengan el niple a la altura del ojo, más de 80 luxes, o sea, mucha intensidad de iluminación, y una tasa de ventilación mínima que nos genere renovación de aire en el área de crianza y aparte que esté sacando humedad y amoníaco del área de crianza, ¿está? El objetivo es que haya un rápido consumo inicial. Todos los equipos a disposición desde el día 1. Niples, comederos automáticos, comederos de bebé, todo disponible desde el momento de arranque. Mientras más luz haya, quiere decir que va a haber mayor actividad y eso se va a traducir en mayor consumo. ¿Tá? Fíjense, si no, distintos escenarios en la primera semana, como tenemos empresas que quieren lograr alto peso de 7 días, pero tienen capaz que en una misma integración todos estos escenarios distintos, donde solamente en uno de ellos es donde se va a lograr buen resultado. Problemas de distribución de iluminación, como en la imagen de aquí, que hay en un área abajo del foco 50 lux. Esto genera que las aves se migren, genera desuniformidad. Fíjense, si nosotros estamos colocando un comedero de estos cada 100 bebés, pero tenemos por la mala iluminación acá congregados a todos los bebés, estos comederos de aquí, estos niples de aquí no están teniendo animales. Entonces, con uniformidad de distribución de luz, como en esta imagen de aquí, generamos que todos los equipos se utilicen por igual. Otro tema es el parpadeo de la luz y la baja intensidad. Fíjense, poca intensidad y aparte mal foco, mala calidad de la luz generan un comportamiento muy estático de los animales y no hay consumo. Y en cambio, una buena intensidad de iluminación genera una buena distribución y una buena actividad inicial de los animales. Entonces queremos que todas sus áreas de cría estén como esta imagen de aquí. Conocer la relación entre la temperatura y la humedad relativa. A medida que tengamos climas más secos o áreas de cría más secas, vamos a necesitar usar perfiles de temperatura un poco más altos y a medida que tengamos humedades relativas más altas, vamos a usar perfiles de temperatura más bajos. Pero generalmente esto trae consecuencias, o sea, o trae un problema en el armado de las... Sería cuando ustedes programan los tableros. Lo ideal es que ustedes elijan una temperatura, una curva de temperatura, ¿no? Para el día 1, 2, 3, 4, así sucesivamente y que sea acorde a una humedad aproximada que tengan durante todo el día. Porque en la noche la humedad sube y en el día la humedad baja al mediodía. Entonces, uno no puede estar cambiando la curva de temperatura de acuerdo a eso. Tiene que elegir una curva de temperatura, por eso generalmente usamos en torno a los 32 grados para el día 1, ir haciendo un descenso gradual de 0,3 a 0,5 grados centígrados. Y la corrección se hace por ventilación con los extractores. Cuando sube la temperatura en el día, se utiliza ventilación
Esperemos que regrese la conexión de Santiago. Hay un Ahí problema estás con la otra. conexión. Se corta, yo Ya tengo estás. señal 100%. Sí, pero ahora ya estás otra vez, Santiago. Donde te quedaste, súper. Bueno, no sé qué pasa. Disculpen, pero la conexión Wi-Fi me aparece 100%. No sé por Ahí qué se está, está cayendo seguimos. la, no sé por qué se está Adelante. cayendo la red. Bueno, A- el segundo punto crítico de control es la calidad de los insumos con los que estamos trabajando. ¿Qué son los insumos? El pollito bebé, el agua, el alimento, la cama, la luz y los equipos. ¿Cómo está mi, opa, cómo está mi bebé? ¿Cómo está la calidad de mi bebé? Eso es importantísimo que lo determinemos y que lo estandaricemos, que hagamos, que trabajemos en equipo con la planta de incubación para poder lograr un bebé que llegue a la granja. Lo más importante es que el bebé tiene que llegar activo. Tiene que ser ese pollito bebé que lo bajamos en la granja y sale corriendo a tomar agua y a comer. Entonces necesitamos un bebé activo, que responda, que cuando lo colocamos en la mano, él busque darse vuelta, que tenga el ombligo sano, que esté hidratado, que los ojos los tenga bien redonditos, que se note un pico turgente, bien hidratado, las patas que no tengan deformidades, que no estén rojos los tarsos, que no nos indique que tuvo un problemita para nacer, que tenga el ombligo sanito y que no tenga ninguna deformidad. Esto tenemos que analizar en la calidad del pollito bebé y retroalimentar a la planta de incubación. Tenemos que tomar a la recepción peso, uniformidad y coeficiente de variación para tener una trazabilidad, para saber cómo está, cómo llegó ese pollito a granja y qué podemos esperar. Generalmente, si se recibe ya con uniformidad baja y se ve alto, es muy difícil mejorar dentro de la primera semana ese resultado, porque generalmente trabajamos con poblaciones grandes y como hoy les mostré, imagínense, un solo factor como la luz nos puede generar un problema de desuniformidad. Entonces, trabajemos con lo que es reproductoras y plantas de incubación para que esos lotes se entreguen con la mayor uniformidad posible y el menor se ve. Que la temperatura de cloaca esté entre los 103 y 105 grados Fahrenheit, que el rendimiento de ese pollito esté alrededor del 68% y que tenga la yema residual acorde. Generalmente no es lo mismo un pollito que tiene una yema residual, o sea que, por ejemplo, dos pollitos que pesen 44 gramos, pero que uno tenga una yema residual de el 15% de su peso contra otro que tiene un 10% de su peso, que sería lo ideal. Entonces, vean que la yema esté acorde y que el largo de los intestinos, el corazón, todos los órganos sean acordes al tamaño de ese pollito, porque si no, eso nos está indicando que hay algún problema en lo que es la planta de incubación. Otros también miden, por ejemplo, con el método Pasgard, miden el largo del pollito y otras variables. Hay distintos métodos para chequear lo que es la calidad del bebé. A lo que llamo con esto poco que estoy charlando ahora es que presten atención a lo que es la calidad de bebé y es un punto crítico de control, porque muchas veces buscamos en el peso de los 7 días solucionar algo que no es de la recepción o el manejo inicial, es de la planta de incubación o fue de la reproductora. Entonces, tengamos en claro eso para con los chequeos de control de calidad ahí en Pollito Bebé, retroalimentar al sector responsable, como es en este caso la planta de incubación. Desde que nacen, se tiene que asegurar el confort de los animales. La planta de incubación tiene que asegurar el confort en el área de espera del pollito previo al transporte. El sector de transporte tiene que asegurar el confort durante el transporte a la granja. Y el sector de granja tiene que asegurar el confort de las aves al alojamiento. Todo debería mantenerse, el ambiente debería mantenerse en la temperatura ideal para que ese pollito en su interior corporalmente esté entre 103 y 105 grados Fahrenheit. Si nosotros tenemos algunos desvíos, lo va a manifestar en la temperatura de cloaca. Por eso insistimos en que se monitore la temperatura de cloaca durante todo el proceso y sobre todo a la recepción de ese pollito bebé. El agua es el punto crítico de control que nos va a determinar si los pollitos van a tener un buen consumo inicial de alimento.
Pollito que no toma agua es un pollito que no come. Por eso el agua tiene que tener una adecuada calidad físico-química y bacteriológica, que otra vez no lo vamos a hacer ese día. Esto tiene que estar hecho desde antes, como hoy cuando les hablaba, con un galpón, ¿no? Si el galpón cumple o no con las necesidades de aislamiento, de capacidad de calefacción o de ventilación, es algo que hay que programarlo y hay que tenerlo en cuenta antes de que lleguen los pollitos. Lo mismo es la calidad físico-química y bacteriológica del agua. Lo que sí podemos manejar ahí es la temperatura del agua, para mantenerla lo más baja posible con flushing periódicos. Por eso se utilizan mucho ahora los flushing automáticos. Y también se está invirtiendo, que les voy a mostrar más adelante, en lo que es enfriadores de agua para mantener la temperatura de agua más fría. Generalmente los problemas que vemos en crecimiento inicial es cuando las temperaturas de agua superan los 28 o 30 grados, que es algo común de ver porque en una hora copia la temperatura del área de cría, pero cuando eso sube de los 36 grados ya se afecta el peso. O tal vez llegan a un objetivo, pero les aseguro que si tendrían el agua a 24 grados, por ejemplo, ese peso hubiese sido mucho mejor que si el agua está a 36 grados. ¿Tá? Y la disponibilidad es cómo le damos ese agua. O sea, se la ofrecemos en el niple, se la ofrecemos en bebederos abiertos, se la ofrecemos en bebederos de pollito bebé. Toda la oferta que tengan de agua, dénsela desde el primer momento, ¿tá? Porque necesitamos que ellos consuman agua para consumir alimento. Estos son los bebederos que le van a dar acceso al bebé desde temprano. ¿Cómo está la higiene de ese agua? O sea, ¿se realizó la limpieza durante el periodo de descanso? Para esto se pueden utilizar distintos productos. Lo importante es que se elimine el biofilm que se genera dentro de las cañerías cuando se utilizan productos veterinarios. Creo que se nos desconectó otra vez Santiago. Vamos a esperar unos segundos para que ya regresemos. Gracias. Ahí estamos de regreso otra vez, mi Rodolfo, Santiago. ¿es mi señal o la tuya? Porque si no, busco cambiar de red. No, no, ahí está la tuya. Ya llevamos 40 minutos. Creo que tenés 10 minutos más, 15. Así que adelante donde te quedaste. Perfecto, bueno. Disculpen, pero no sé qué pasa con el Está Wi-Fi de bien, esta. está Lo bien, que, adelante. lo que les decía es que la higiene del agua es súper importante y que también lo es el pH del agua. Tenemos que controlar el pH del agua para poder utilizar cloro y poder sanitizar. Mantener el pH entre 5 y 6,5 nos permite que el cloro que estamos utilizando a 3 o 5 partes por millón nos dé un ORP arriba de 650 milivoltios. O sea que nos está diciendo que ese cloro está realizando un buen trabajo como desinfectante. En los casos que tengamos pH más altos, tenemos que usar algún tipo de acidificante para corregir ese pH y luego utilizar cloro. Pero siempre es primero importante limpiar las líneas de agua. La temperatura del agua la podemos prevenir evitando estos escenarios que están los tanques al sol o los niples que constantemente van a estar a la temperatura de área de cría, utilizar purgues para poder enfriar ese agua, y los tambuchos o los bebederos de bebé, recambiarle el agua, porque fíjense, en un área de cría que tenemos 30 grados, como un tambucho, un bebedero de bebé con agua nueva, tiene 25,8 grados. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar, dar agua fresca a las aves o utilizar purgues automáticos. Colocar sombra, o utilizar este tipo de enfriadores de agua para mantener buena temperatura. Respecto al alimento,
la calidad de las materias primas con las que trabajemos. Siempre es importante poner a una persona para lo que es la supervisión de esa materia prima que ingresa al molino, que estén adecuadas las formulaciones a los requerimientos de Aviagen, que estén adecuadamente balanceados y que tenga una buena elaboración y forma física. Aspectos prácticos, uno lo que ve en la granja es la forma física en realidad, que deberíamos contar con alimentos de 1,5 a 2 milímetros para la primera semana, porque lo que buscamos es rápido consumo, en papel, en comedero de bebé y en comedero de adulto, pero todo desde el arranque. Darle varias veces al día, cada 2 o 4 horas, alimentar, fíjense cómo cuando se alimenta, los pollitos enseguida generan actividad, a pesar de que hay otras cosas que están muy mal en esta imagen, como cambiar las cortinas, la cama no es la ideal. Fíjense cómo me sirve esta imagen para repetirles que no es un solo factor, por más que esta gente se la pase alimentando en el papel, capaz que va a tener problemas con esa cama o con esa cortina que no tiene una buena hermeticidad, no va a poder manejar bien la ventilación, o esa cama que no tuvo un buen trabajo va a producir problemas de garra. Por eso siempre tener en cuenta que son varios factores y varios puntos críticos los que tenemos que controlar. El plan de luz va a estar enfocado en consumo inicial, o sea, en despertar a los animales para que tengan buena actividad y coman. 23 horas de luz la primera semana por una oscuridad, con mucha intensidad, y que sea un plan simple, por bloque. ¿Tá? Evitar el parpadeo, como les mostré hoy, evitar ese parpadeo, tener alta intensidad y que sean lámparas de uso avícola, que sean específicas para lograr buena uniformidad y buena distribución. El resto de la vida, utilizar planes de 20 horas de luz por 4 de oscuridad o de 18 horas de luz por 6 de oscuridad, de acuerdo a si van a pesos de faena mayores a 2,8 kg o menores a 2,8 kg. A medida que quieren pesos de faena mayores, utilizar planes de luz con mayor horas de oscuro. ¿Está? Y por último, el tercer punto crítico y control y el más importante son los recursos humanos. ¿Por qué? Porque están presentes en todas las cadenas. O sea, los recursos humanos son los que tienen que velar porque se cumplan todas estas cuestiones. Tienen que tener herramientas, o sea, tienen que saber qué hay que hacer, tienen que saber leer a los animales y tienen que tomar herramientas para poder medir esas variables, cargarla en una base de datos y generar trazabilidad y poder después, mediante los datos que recolectaron, tomar decisiones en base a lo que son la dirección que vamos a llevar con esa crianza. Las personas manejan el equipamiento y el equipamiento maneja el confort. Como les decía hoy, si tenemos una temperatura objetivo por edad, cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la temperatura objetivo, va a trabajar el galpón con calefacción prendida y ventilación mínima. Y a medida que aumenta la temperatura, generalmente a las horas más calientes del día, esa calefacción se va a apagar y el galpón va a empezar a trabajar con ventilación de transición o ventilación de túnel o paneles evaporativos. Las personas son las que tienen que encargarse de cargar bien esa curva de temperatura y ventilación. El objetivo es este, mantener el confort en el menor error posible. Entonces, ¿cuál es un punto crítico de control? Que la gente esté encima de la zona de confort de las aves de acuerdo a la edad y que la temperatura no se vaya ni por encima ni por debajo y que constantemente los animales tengan ventilación. En el día y en la noche. Por ejemplo, la gente arranca a trabajar en una granja a las 6 de la mañana y obviamente que su turno va a ser de 8 o 10 horas y luego las granjas muchas veces quedan vacías, sin gente o quedan con un sereno para 10 galpones. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que a medida que tenemos más tecnología, seguramente vamos a usar menos personas, pero a medida que tenemos menos tecnología, vamos a tener que poner más personas para que estén chequeando que el confort que las aves estén en confort. La ventilación mínima es tan importante como la temperatura. Mientras peor sea el manejo de la cama en el periodo de descanso y peor sea el manejo de los bebederos, más se van a mojar las camas y más vamos a tener que utilizar, o la ventilación mínima no va a dar abasto para sacar la humedad que se generó en la cama y el amoníaco. Por eso, siempre empezar por buen manejo de la cama en el periodo de descanso y buen manejo de los bebederos y adecuadas curvas de ventilación mínima
para que se renueve el aire, se saque la humedad, se mantenga bajo amoníaco y la velocidad de viento no interfiera con el comportamiento de los animales. Siempre es importante ventilar. Fíjense cómo, si no, estos escenarios se repiten día a día. Galpones 0 kilómetros de $300.000 y las aves no pesan a 7 días. ¿Por qué? Porque está mal calculado volumétricamente la tasa de ventilación mínima que tiene que tener ese ave, o porque está bien calculado, pero se hizo un mal manejo de la cama en el periodo de descanso y la cantidad de ventilación que estamos poniendo no es suficiente para sacar la cantidad de amoníaco que se está generando porque no se hizo un buen manejo en el periodo de descanso. Por eso hay que ir paso a paso chequeando que se estén haciendo bien las cosas. ¿Tá? De acuerdo a la hora del día, vamos a tener un aumento o una disminución de lo que es la humedad y por ende el amoníaco. Fíjense que a medida que el día se hace más caliente y más seco, bajan las concentraciones de humedad relativa y baja el amoníaco. Y a medida que el día se hace más frío, sube el amoníaco porque sube la humedad. Para evitar esto, tenemos, mientras mejor hagamos el manejo de la cama en el periodo de descanso, esto va a bajar, va a pasar, pero va a ser con menores ppm de amoníaco, que es lo que queremos. ¿Tá? Y de acuerdo al tipo de ventilación que tengan, podemos hacer una ventilación con cortinas, por ejemplo, que no tengamos extractores. Pero bueno, tenemos que idearnos un sistema de cortinas, como lo muestro aquí en la imagen, para realizar una ventilación mínima. Cuando no tenemos inlets, pero tenemos túnel, como les mostré hoy, con cortinas y con una antecámara calefaccionada, podemos hacer pasar aire a baja velocidad por el área de crianza y renovar así, quitar humedad y renovar aire. Y si tenemos inlet, sería lo ideal que hacemos una renovación constante del aire y aparte mezclamos el aire del techo con el aire del piso y lo sacamos por los extractores, generando siempre uniformidad de temperatura en área de cría y sacando humedad. Usando recirculadores de aire, mejoramos aún más esta idea de eliminar estratificación, porque eliminamos lo que es la diferencia entre la temperatura del techo y la del piso, y aparte uniformizamos, o sea, uniformizamos todo y aparte secamos bastante el ambiente, porque hay granjas que no tienen extractores y utilizan ventiladores de presión positiva dentro del área de cría sin generar velocidad de viento, pero generando turbulencia, y eso hace que el aire caliente que sube se utilice para secar la cama. O sea, ese aire caliente, al usar un recirculador, constantemente está yendo para el piso y está secando la cama, y va a salir, como es por presión positiva, va a salir por donde le dejemos abierto. Si le dejamos un poco abierto las cortinas, va a buscar salir por allí. Estoy hablando para lo que son los galpones que no tienen, por ejemplo, esta tecnología, pero que igual tienen que utilizar algún tipo de ventilación mínima. ¿Tá? Fíjense qué pasa. Utilizando, esto es todo fuente de la Universidad de Georgia, investigaciones de Mike Saric, tenemos la diferencia entre temperatura de piso y de cielo raso bastante baja, siempre mientras usamos los recirculadores, y cuando los apagamos, fíjense cómo se vuelve a separar la temperatura entre lo que es techo y piso. Si nosotros hacemos un buen arranque y tenemos estas variables, vamos a encontrar a los animales manifestando todo su comportamiento. Entonces, si usted entra a un galpón, un punto crítico de control la primera semana es que miren si comen, toman agua, duermen, corren y juegan. Si tienen pollitos comiendo, bebiendo, durmiendo, corriendo y jugando, van a tener un buen manejo inicial, hicieron un buen trabajo, tanto en el periodo de descanso, tanto con la calidad del bebé y en el alojamiento. ¿Tá? Y la prueba del buche a las 2 horas es lo que nos confirma si hicimos una buena recepción. Busquen la mayor tasa posible, arriba del 75% a las 2 horas. Generalmente cuando si hubo algún problema en la calidad del bebé o en el transporte, esto no se logra, hay que tratar de buscar que se logre lo antes posible. Y controlar el crecimiento nos va a decir si hicimos un buen alojamiento, pero a los 4 días no logramos una tasa de 2,8, es que pasó algo entre el peso de inicio y el peso de 4 días. O sea, algo del manejo de esos primeros 4 días no estuvo bien. Tenemos que lograr tasa de crecimiento de 2,8 más.
Y para los 7 días, tasas de crecimiento de 4,8 veces. Entonces, controlar el peso nos genera una retroalimentación a ver en qué momento estamos perdiendo potencial de crecimiento. Siempre cuidado con ampliar antes de tiempo. Generalmente al tercer día se recomienda ampliar, recibir a 45 aves por metro cuadrado, bajar de a 7 o 10 aves por metro cuadrado cada 3 o 4 días, ¿tá? Pero ir controlando que los animales no pierdan consumo y no pierdan peso. Si no, ¿qué pasa? Se enfrían. Por ejemplo, acá se dio espacio antes de tiempo. Fíjense que están todas las aves desparramadas, estáticas, abajo de las estufas. Cuando vamos a monitorear, 20 grados. Para un pollito que tenía que tener 30 grados, estamos 10 grados abajo, no va a haber consumo y no va a haber buen peso de 7 días. Y mantener siempre a la cama en buenas condiciones, porque no van a lograr criar pollo bueno en cama mala. Entonces, otro punto crítico de control es entrar al galpón y ver la cama. Si la cama está suelta y está bien molida y está seca, está en buenas condiciones o con una humedad alrededor del 20%. Sobre todo hablando del inicio, ¿está? Hacer un correcto tratamiento en el periodo de reuso, sacando el cascarón, manejar bien los bebederos, calcular bien la ventilación mínima, tener buena capacidad de calefacción y remover y ventilar en el periodo que hoy les mencioné antes de comenzar. Porque si ya empezamos con camas húmedas, cargadas de amoníaco, no vamos a poder después sacar, o sea, nos va a traer problema y no vamos a llegar a sacar todo lo que tenemos que sacar de la cama en esa primera semana. Porque acuérdense que los pollitos son chicos, no podemos meter velocidad de viento. Necesitamos renovar el aire sin velocidad de viento. Por eso, todo lo que hagan, que puedan hacer antes de alojar el bebé, aplíquenlo allí. ¿Está? Y es lo que mencionaba hoy, es un ejemplo práctico de los casos que vamos controlando el crecimiento. Cuando no logramos el éxito 4 días, buscamos dónde fue la causa. Y seguimos pesando, y cuando no logramos el éxito a los 7 días, buscamos dónde fue la causa. Puede ser que haya sido cuando sacamos el papel y dimos espacio, puede ser que nos quedamos sin comida, no se activa el plato llamador, puede ser que la tasa de ventilación fue poca y hubo mucho amoníaco porque se hizo un mal manejo en el periodo de descanso. Entonces, pero pesen a las aves para saber en qué momento estamos perdiendo de ganar. ¿Tá? Y utilizar este tipo de protocolos donde tenemos las variables mínimas que deben cumplir o el confort mínimo que debe cumplir día por día el ave, e ir poner a alguien a chequear y a controlar que se esté cumpliendo eso, nos permite saber en qué momento de la etapa de la vida estamos fallando o en qué práctica o en qué lugar no estamos llegando. Si tenemos este tipo de protocolos donde nos dice la temperatura de piso, de cama, de velocidad de viento, ppm de amoníaco, y en muchas cosas estamos errados, son puntos críticos para, o sea, buscar, como hoy les mostré, la causa y allí va a estar el problema. Porque si no se logra, cuando nosotros visitamos muchas integraciones, muchas empresas, cuando no se logra el problema y empezamos a buscar la causa, de seguro está o que no se tiene las condiciones de ambiente adecuado para dar confort a las aves, o que no se tiene un ambiente sano y bioseguro, o que la calidad de los insumos fue mala, o no es adecuada, no es que sea mala, o no es ideal, o que los recursos humanos están fallando para detectar los problemas y solucionarlos. ¿Tá? Entonces, sí o sí, la solución está acá dentro de estos puntos críticos de control que charlamos hoy. ¿Tá? Así que bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo y perdonen estos problemas de conexión que retrasaron un poco la... No hay ningún problema, Santiago. Pues súper presentación, Santiago. Yo solo quiero hacer una pequeña pensamiento y pues aprovechando que todavía tenemos a nuestra audiencia, yo me quedo cuando tú mencionas que hoy por hoy creo que tenemos la capacidad de hacer un Ferrari en casetas, tenemos todos los recursos, todos los proveedores, es muy sencillo hoy tener eh, casetas top, pero el tema de la capacitación y el recurso humano es algo que tenemos que poner el dedo en el renglón
y es parte de por qué existe Poultry School. Yo invito, por ejemplo, a todos los que nos están oyendo, tanto que están presentes hoy en la sala o que lo van a ver luego en el video, que compartan esta presentación tuya, pero con la gente de granja. Hoy aquí estamos todos presentes, pero la gente que realmente interactúa con los animales y con las aves, hoy están en la granja, hoy amanecieron muy temprano, hoy están adentro de los galpones y como platicábamos antes de que comenzara tu presentación, tenemos que hacer llegar esta información a la gente que más necesita, a la gente Tal que cual. realmente está en el día a día interactuando. Entonces es una labor titánica tal vez, cómo crear, cómo imaginar más plataformas, más herramientas de hacer llegar esta educación y esta información a la gente que lo necesita. Entonces yo Tal cual. agradezco mucho, Santiago, tu voluntad, agradezco tu pasión por hacer esto y que podamos llevar educación real y práctica a donde lo necesitamos. Entonces, Tal tenemos cual. unos minutos más. Hay dos preguntas en el inbox. William Perfecto. Quevedo dice, ¿qué opina de inyectar vía subcutánea .20 ml a cada pollito recién nacido antes de viaje a las granjas? ¿Sirve de algo? Sí, sí, o sea, se realiza como práctica. También se realiza se agrega agua. Hay empresas agregando agua, dando agua con niples en la planta ¿cómo se llama? De incubación. También se utilizan alimentos húmedos para poder dar agua y comida, siempre y cuando no se corte la cadena, o sea, para viajes cortos, para viajes de... Nosotros hicimos unas pruebas para alimentar a reproductoras antes de viaje, y como los viajes son prolongados, no es bueno en esos casos dar agua y comida y que se corte el suministro. Siempre tengan en cuenta eso, que llegue el animal a granja y que todavía tenga contenido ese en el buche, ¿está? Y sí se puede agregar. ¿Qué otra Sí, pregunta William, hay? William es el que nos pregunta que si se puede, Ah, bueno, que él se refería al suero glucosado. sí, 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 eso se puede agregar, perfecto, sí. Después, ¿qué Y tipo de material recomienda colocar en las cajas? así es. Eh, sí, generalmente papel. El papel picado no lo veo tan conveniente. O sea, se utiliza, pero idealmente cartón plano o papel muchos usan el mismo que utilizan en granja, un poquito más fino. Y Ok, suero, perfecto, sí, sí, sí. Perfecto, William. Lo que tenés que tener en entonces, cuenta es que el viaje, el suero glucosado, tiene el concepto de lo que le estaba diciendo yo hoy, de que no tienen que cortar la alimentación, porque uno empieza a desarrollar al aparato digestivo todo cuando le está dando un suero glucosado. Y lo que tenemos que generar ahí es que, porque el metabolismo va a empezar a andar, es decir, va a entender como que está empezando a ingerir nutrientes, que los viajes, o sea, que el animal llegue a granja y tenga agua y comida a disposición rápido. Porque en los súper, ensayos mi que hicimos con estimado. viajes muy prolongados, era preferible no dar nada, que utilicen la yema. Lo que sí, que estén bien hidratados, o sea, ver la ventana de nacimiento, que no se estén deshidratando en la planta de incubación previo al traslado. Ok, si ya no tenemos más preguntas, agradecemos la participación a todos los que tomaron el tiempo para acompañarnos el día de hoy y todos los que Les nos queda mi van a estar escuchando contacto, luego. Sí, por favor, si entonces quedan preguntas, les queda mi contacto. tanto en las redes como lo pusiste en el último slide que va a estar en el video, creo que Ah, tenemos ahí César, un pa... sí, ahí me está ah, preguntando César. sí, ajá, adelante. El tema, sí, generalmente, bueno, el tema de temperatura en líneas diferentes. Yo creo que, no sé si se refiere a temperaturas de incubación o temperaturas de primer semana. Debe ser de primer semana, ¿no? Nuestra Sí, línea, adelante. generalmente,
Yo voy a hablar por la línea que represento, que es Ross. No, no sé, no puedo dar consejos de otra línea, pero generalmente en las temperaturas que nosotros manejamos, que yo mencionaba hoy, de 32 grados en ambiente y 30 en piso, es lo que mejor resultados tenemos para que vemos mejor comportamiento temprano y con disminuciones graduales de 0,3 a 0,5 grados centígrados por día. Siempre corrigiendo con la ventilación de cualquier alteración de temperatura hacia arriba, y hacia abajo tiene que ser sí o sí con calefacción o aislamiento. Las otras líneas, no, no sé. Ok, entonces agradecemos, Santiago, agradezco tu tiempo, agradezco tu pasión, como ya lo platicamos, y ojalá toda esta información pueda ser de mucha utilidad y más que todo práctica y de mucho apoyo para la industria. Entonces quedamos pendientes, solo como anuncio, vamos a Gracias seguir por, trabajando. Ujú. no, Adelante. que gracias por invitarnos, gracias por invitar a Viajera a participar, invitar a participar, y que quedó disponible por WhatsApp o por email para si surgen más consultas. Ok, entonces en una semana y media va a estar ya el video disponible, así que gracias y seguimos. Gracias, mi estimado. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau.